encontré tampones en el coche de mi marido y deseé que me hubiera sido infiel para que mis hijos no tuvieran que pasar por esto. Soy una mujer de 29 años que lleva 7 años con mi marido de 30, casada desde hace 4. Nunca he tenido motivos para sospechar que me fuera infiel, ni siquiera remotamente insatisfecho con nuestro matrimonio. Le gusta bromear diciendo que seguimos viviendo la fase de luna de miel después de casi 5 años y 2 hijos. No habría cuestionado eso ni a él, si no fuera por una sorpresa que encontré en su coche el mes pasado, cuando abrochaba el cinturón de seguridad de nuestra hija en su sillita. Noté que había algo entre los cojines y, al principio, pensé que solo era algún juguete perdido o el envoltorio de un snack, así que me agaché para sacarlo. Cuando mis dedos se cerraron alrededor del objeto, sentí la familiar forma cilíndrica de un tampón. Me invadió la confusión al sacarlo a la vista, con su brillante envoltorio contrastando con la tapicería. Esto no habría sido tan inusual si no tuviera un DIU, que ha detenido mi periodo durante el último año, y ni siquiera reconocí el estilo del envoltorio. Era una marca que nunca había usado, una pequeña pero evidente discrepancia que me revolvió el estómago. Se lo mostré a mi marido esa misma noche, todavía con el objeto incriminatorio en la mano, como si fuera una prueba en un misterio que estaba desesperada por resolver. Al principio, él no parecía entender qué era, y se quedó mirando el tampón en mi mano con auténtica confusión. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó frunciendo el ceño. Respiré hondo para mantener la voz firme. Lo encontré en tu coche, entre los cojines, y no es mío. No he tenido la regla en más de 1 año, ¿recuerdas? Su rostro permaneció inexpresivo durante un momento más, antes de que se diera cuenta. Se encogió de hombros y dijo, «Probablemente sea de su compañera de trabajo, Fiona». Su confusión inicial dio paso rápidamente a una actitud desdeñosa, ya que descartó mis preocupaciones con una explicación indiferente. «Probablemente sea de Fiona», dijo, encogiéndose de hombros y volviendo a su teléfono. «Se le debe de haber caído cuando salimos a comer el otro día». Lo miré fijamente, esperando una señal de que entendía por qué me molestaba, pero no hubo nada, ni una disculpa, ni preocupación, solo un desdén casual, como si el tampón no fuera gran cosa y yo estuviera exagerando. Su indiferencia me pareció una bofetada, dejándome aturdida y cuestionando todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. No es raro que mi marido compartiera coche para ir a comer con sus compañeros de trabajo, y ambos somos bastante amigos de Fiona y su marido. La idea de que mi marido compartiera coche con Fiona y su marido nunca me había preocupado. Al fin y al cabo eran amigos, y no era raro que compartieran coche para ir a comer. De hecho, solíamos salir en pareja, pasando los fines de semana en casa de unos y otros para hacer barbacoas o ver películas. Fiona y yo incluso habíamos creado un vínculo gracias a experiencias compartidas, como los retos de conciliar la vida laboral y familiar. Nuestros hijos jugaban juntos, mientras nosotras charlábamos de todo, desde los últimos cotilleos de la oficina hasta temas más personales. Tenía sentido, teniendo en cuenta la frecuencia con la que compartían coche. Me convencí a mí misma de que el tampón podría haberse caído fácilmente del bolso de Fiona durante una de esas salidas. No era gran cosa. Tal vez se cayó cuando ella estaba buscando su teléfono o su cartera y se le cayó en el proceso. No era gran cosa. Solo era uno de esos pequeños accidentes que le pueden pasar a cualquiera. Lo descarté como un error inofensivo, convenciéndome a mí misma de que no había por qué preocuparse. Después de todo, nuestra amistad con Fiona y su marido era sólida, basada en años de confianza y experiencias compartidas. No había razón para sospechar nada fuera de lo normal. Así que aparté ese inquietante descubrimiento de mi mente, decidida a no dejar que un pequeño incidente fácilmente explicable causara un drama innecesario. Lo olvidé hasta que cenamos con Fiona y su marido, un par de semanas más tarde. Quería creer sinceramente a mi marido, pero no podía superar el hecho
de que estuviera escondido en el asiento y que mi marido pareciera no darle ninguna importancia, quizá haciéndose el tonto, no lo sé. Hice algo que ahora me parece una locura. Fingí una emergencia y le pregunté a Fiona si tenía tampones mientras estábamos juntos. Me dio uno casi idéntico al tampón que había encontrado en el asiento trasero y respiré aliviada. Así que el tampón de allí probablemente era el mismo que este, y lo más probable es que hubiera una explicación inocente de por qué se había quedado en el asiento trasero, en primer lugar. Pensé que ya no volvería a ver productos de higiene femenina fuera de lugar, hasta que esta mañana encontré otro tampón, esta vez en mi cajón de los calcetines. Me siento físicamente mal al pensar que mi marido tiene una aventura, y aún más nauseabunda al pensar que la mujer podría haber dejado estos tampones para que yo los encontrara. Si fuera la compañera de trabajo de mi marido, ¿por qué se delataría ofreciéndome uno la otra noche? En cualquier otra situación querría hablar con mi marido sobre esto, pero me siento demasiado mal y avergonzada para abordarle con lo que encontré. Contemplar todas las posibles fuentes de los dos tampones ha sido mi infierno personal durante las últimas semanas. Pero quería compartir una actualización. Poco después de publicar aquí, le conté a mi hermana lo que había pasado. El tampón en el asiento trasero y el cajón de los calcetines. La ignorancia de mi marido, el tampón de Fiona y todas las cosas que sospechaba, pero no quería creer. Comparamos los tampones, excepto el del asiento trasero, que ya había tirado, y eran iguales, solo que con diferente absorbencia. Yo tampoco los había dejado en un lugar donde mi marido o mis hijas los hubieran encontrado y movido de sitio. Mis hijas no sabían qué eran ni de dónde venían. Mi hermana estaba convencida de que era Fiona, ya fuera follándose a mi marido, jodiéndome a mí o ambas cosas. Una confrontación directa con cualquiera de las dos partes seguía pareciendo una mala idea. Así que sugirió invitar a Fiona y a su marido a nuestra barbacoa del día del trabajo. Por desgracia ya tenían planes. Mi hermana y yo coincidimos en que era demasiado pronto para poner cámaras, sin más pruebas. Así que a partir de ahí, solo quedaba esperar. Observar a mi marido por si cambiaba su comportamiento. Pero no fue así. Buscar en nuestra casa objetos extraños fuera de lugar. Pero no había ninguno. E incluso a las niñas por si habían hecho nuevas amistades. El marido de mi hermana se mostró inflexible en este último punto, y en parte por eso se inclinaba a creer que los tampones eran inofensivos. Si hubiera pasado algo en nuestra casa o cerca de ella, dijo, sería casi imposible ocultárnoslo a mí y a las niñas, ya que mi marido era el que las llevaba y traía de la guardería y de la mayoría de las demás actividades durante la semana. Eso me consoló bastante. Pero no fue hasta que mi hija menor, de 2 años, enfermó la semana pasada, que cambié de opinión. Quería ser yo quien se quedara en casa cuidándola, pero mi marido insistió en que yo siguiera trabajando, mientras él se quedaba en casa con ella. A mí me pareció bien. Mi hermana y su marido pensaron que era una buena señal que él se tomara el tiempo libre sin previo aviso, y en ese momento, todos estábamos empezando a dejar atrás el fiasco de los tampones, al tercer o cuarto día. Estaba feliz de ver a una niña casi sana y a un marido que la estaba ayudando a superarlo. Sin embargo, hacia el final de esa semana, llegué a casa y me encontré con algo extraño. La niña pequeña que había dejado esa mañana con un pijama viejo ahora, llevaba un mono que nunca había visto antes, con un pequeño clip en el pelo. No puedo decir que tenga muy buena memoria, pero sé bastante bien lo que llevan mis hijos a diario, y en particular qué tipo de ropa llevan. Había renunciado a los pijamas largos con botones a presión en la parte delantera mucho antes de tener a nuestro segundo hijo. Los botones largos son un fastidio y, en mi opinión, impiden cambiar los pañales con eficacia. Simplemente no es algo que le pondría a ella. Y mi marido lo sabe, ya que él nos encarga de comprar la ropa de las niñas, y, desde luego, no les pone complementos, así que me quedé desconcertada y, en cierto modo, atónita.
al pensar que alguien había estado con nuestra hija enferma sin mi conocimiento. No lo pensé 2 veces y fui directamente a mi marido para preguntarle si alguien había venido a verlo a él o a las niñas. Parecía tan confundido como antes y me preguntó por qué pensaba eso, ya que creía que solo habían estado él y las niñas en casa todo el día. Le volví a preguntar si alguien había venido siquiera a saludar, y él lo negó. Me dijo que me calmara, que quizá me había precipitado y había lanzado acusaciones sin fundamento en ese momento, pero nuestra hija mayor estaba en la habitación y notó que algo pasaba. Con voz más tranquila, le pregunté por tercera vez si alguien había estado con nuestras hijas, y mi marido juró que las niñas no habían estado con nadie más que con él. También negó haber comprado ropa nueva o haber peinado a nadie con nuestra hija en la habitación, y con mis emociones a flor de piel, decidí dejarlo. No podía entenderlo entonces, y tampoco lo veo más claro ahora, después de haberme vuelto medio loca con explicaciones que no cuadran, después de casi perder la cabeza por una horquilla y un mono. Me di cuenta de que no estaba llegando a ninguna parte con las acusaciones y las conjeturas a medias. Me había absorbido tanto la paranoia y la miseria de mi situación que no dormía, ni comía, ni cuidaba de mis hijas como debía, y no obtenía ninguna respuesta. Así que decidí activar las cámaras ocultas y enviarlas a casa de mi hermana, con mi cuñado, que accedió a ayudarme a instalarlas en mi casa. Pero antes de que las cámaras fueran entregadas, la semana pasada recibí la confirmación que tanto esperaba. El día comenzó como cualquier otra mañana de entre semana en nuestro ajetreado hogar. Mi marido y yo nos apresuramos, tratando de reunir a nuestras 2 hijas llenas de energía, para que se pusieran sus uniformes escolares, mientras intentábamos comer algo rápido. A pesar del caos, había una sensación de camaradería en el aire, como si todos estuviéramos juntos en este baile frenético. Una vez que las niñas fueron dejadas en la escuela, mi marido y yo nos dedicamos a nuestras respectivas jornadas laborales, contando las horas, hasta que pudiéramos reunirnos con nuestras pequeñas. Pero había una sensación extraña que no podía quitarme de la cabeza, por mucho que lo intentara, y que solo se intensificó cuando recibí una notificación en mi teléfono mientras estaba en el trabajo. Un sonido de llamada en la puerta principal. Hice clic en el videoclip, esperando ver al repartidor habitual o a un vecino que pasaba por allí. Pero lo que vi me dejó atónita. En la puerta de mi casa había una mujer joven que llevaba a mi hija de la mano, con mi marido y mi otra hija detrás de ellas. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba, y mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. Las niñas debían estar en la guardería y mi marido en el trabajo. Por lo que yo sabía, la mujer vivía a 2 estados de distancia, con una orden judicial que la obligaba a permanecer allí. Sin embargo, allí estaba, en nuestra casa, con mi marido y mis hijas. Una ola de pánico me invadió mientras trataba de entender la situación. ¿Se trataba de algún tipo de error, de un malentendido, o había algo más siniestro en juego? Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que las respuestas a mis preguntas podrían ser mucho más inquietantes de lo que jamás hubiera imaginado. Miré la pantalla con incredulidad, con la sangre retumbando en mis oídos, mientras veía cómo lo impensable se desarrollaba ante mis ojos. Allí, en las imágenes captadas por nuestro timbre con cámara, había una escena sacada directamente de una pesadilla. Una mujer a la que no había visto en años llevaba a mi hija menor a nuestra casa, de la mano, con mi marido y mi hija mayor siguiéndolas. La conmoción del momento me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo podía estar pasando esto? Se suponía que las niñas estaban en la guardería y mi marido en el trabajo. Pero allí estaban, entrando en nuestra casa, con una mujer a la que nunca pensé que volvería a ver, mi cuñada. Mi reacción inicial fue de pura incredulidad, una esperanza desesperada de que se tratara de algún tipo de error, de que hubiera alguna explicación inocente
para lo que estaba presenciando. Pero, a medida que la realidad de la situación se fue imponiendo, una ola de ira me invadió como un maremoto, amenazando con consumir todo a su paso. Con dedos temblorosos, alcancé mi teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, y marqué el número de mi marido. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya, pero cuando sonó el teléfono al otro lado, no hubo respuesta. Inmediatamente llamé a mi marido para preguntarle qué coño hacía esa mujer en nuestra casa, pero no respondió, así que le envié un mensaje de texto. A pesar de su estupidez, probablemente se dio cuenta de que había metido la pata al entrar por la puerta principal. Sabía que yo había recibido la notificación de la llamada y quería retrasar lo inevitable. Pero a la quinta o sexta llamada, la mujer que aparecía en la cámara era la hermana de mi marido, como descubriría más tarde, y era la probable fuente de los tampones, el mono y el lazo. También figuraba registrada como una persona con antecedentes de abuso y adicta en recuperación, que pasó la mayor parte de su adolescencia y juventud coaccionando el silencio de otra persona, un miembro de la familia de mi marido, después de haber abusado de ella. No la había visto ni había sabido nada de ella en años, y por la forma en que mi marido hablaba de ella, no esperaba volver a hacerlo, pero allí estaba, en nuestra casa, con nuestros hijos. No fue solo la sorpresa de verla después de años de silencio lo que me dejó aturdida, sino darme cuenta de lo que significaba su presencia en nuestra casa. Mi cuñada, recién salida de otra temporada en rehabilitación, era la última persona que esperaba encontrar colándose en nuestras vidas, especialmente en circunstancias tan clandestinas. La gravedad de la situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. No se trataba de un tampón al azar o de un error inofensivo. Se trataba de engaño y traición. En el nivel más profundo, basta decirlo. Estaba furiosa. No era una aventura amorosa, y sin embargo, de alguna manera, era infinitamente más repugnante, sabiendo quién era y por qué había sucedido todo esto. Al parecer, mi cuñada quería volver a conectar y hacer las paces con las personas a las que había hecho daño, y mi marido estaba en lo alto de esa lista. No se me escapó la ironía de sus intentos de reconciliación, a través del engaño y la intrusión. Mi marido no quería que yo lo supiera, o, peor aún, intentara mantener a su familia, a nuestros hijos, lejos de ella. Así que se han estado viendo en secreto, a menudo en nuestra casa, cuando yo estaba en el trabajo. Entraban por el garaje en el coche de mi marido, para que la cámara de la puerta principal no me delatara. El nivel de planificación y secretismo que implicaba me ponía los pelos de punta. Pasó la noche un fin de semana. Yo había estado de viaje de negocios, y durmió en nuestra cama. La sola idea de ella en nuestra casa, en nuestra cama, me hizo sentir violada. Una noche cuidó a nuestras hijas. Mi marido me dijo que las había dejado en casa de sus padres. La naturalidad con la que me mintió, la facilidad con la que había guardado este secreto me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él. Ella compró la ropa de las niñas y vistió a la más pequeña con el mono y el lazo que mi marido había prometido. En toda su vida, yo misma la había vestido. La imagen de mi hija con ese atuendo desconocido, con un pequeño pasador en el pelo, me parecía un recuerdo inquietante de la traición que se había estado desarrollando justo delante de mis narices, y sin embargo, cuando acudí a mi marido en busca de tranquilidad, de un atisbo de esperanza ante la incertidumbre, lo único que encontré fue incredulidad y negación. Él restó importancia a mis preocupaciones con un encogimiento de hombros casual, insistiendo en que todo estaba en mi cabeza, que estaba exagerando ante una serie de coincidencias inofensivas. Mi marido juró que todo estaba en mi cabeza, los tampones, el body, el lazo y todo lo demás. Estaba perfectamente contento viéndome agonizar durante semanas por una mujer que él insistía en que no existía, restándole importancia a cada descubrimiento cada vez más inquietante, como si fuera una novedad para él.
y diciéndome que estaba siendo irracional. Insinuó que estaba sufriendo depresión posparto, 2 años después de haber dado a luz, 4 años después. Le dije que uno de mis mayores temores como madre era sufrir depresión posparto, como le había pasado a mi madre conmigo, no estar plenamente presente para nuestros bebés y quedarme con un mundo de culpa y arrepentimiento a medida que crecían. Pero a medida que las semanas se convertían en meses y la verdad seguía siendo obstinadamente esquiva, mi paciencia se agotó y fue sustituida por una rabia latente que amenazaba con consumirme por completo. ¿Cómo podía descartar mis miedos con tanta crueldad, manipularme para que dudara de mi propia cordura? ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados mientras nuestra familia se tambaleaba al borde del colapso? Me dijo que no dormía lo suficiente, que echaba demasiado de menos a las niñas, que necesitaba dar un paso atrás y reevaluar mi estado de salud mental. Le di el beneficio de la duda, porque era mi marido y porque ninguna otra versión de los hechos tenía sentido. Ahora, después de un mes de esta locura, no tengo nada que demostrar por mi confianza, solo esta situación patética y mucha ira. Mi marido no supo explicarse cuando se enfrentó a él, tartamudeó y se trabó al hablar, ofreciendo excusas poco convincentes que no tenían sentido. Murmuró algo sobre intentar protegerme de un estrés innecesario, sobre que su hermana solo quería enmendar sus errores, pero sus palabras eran inconexas y poco convincentes. Cada excusa era más inverosímil que la anterior, un intento desesperado por ocultar la verdad. Su evasividad solo confirmó mis peores temores. El hombre en el que había confiado y con el que había construido una vida era ahora un extraño para mí, escondido detrás de una fachada de mentiras y engaños. Lo vi evitar el contacto visual, con los hombros caídos en señal de derrota. El peso de su traición flotaba pesadamente en el aire, una presencia palpable que ninguno de los dos podía ignorar. No había ninguna explicación razonable para sus acciones, ni para el engaño que había mancillado nuestro matrimonio. Cada vez que abría la boca, veía el pánico en sus ojos, la constatación de que había sido descubierto y de que no había salida. Su silencio en ciertos puntos hablaba más alto que cualquier palabra, revelando la profundidad de su deshonestidad. Entonces, supe que no podía quedarme con alguien que había traicionado tan descaradamente mi confianza y puesto en peligro la seguridad de nuestras hijas. La idea de que mis hijas estuvieran expuestas a algo tan tóxico, al secretismo y la manipulación, era insoportable. Tenía que dar prioridad a su bienestar, y eso significaba tomar la decisión más difícil de mi vida. Con el corazón encogido le dije que se había acabado. La mirada de sorpresa y desesperación en su rostro era casi lamentable, pero no podía borrar el daño que había causado. Me alejé decidida a proteger a mis hijas de cualquier daño adicional. Decidí poner fin a la relación y solicitar el divorcio. La decisión fue desgarradora y empoderadora a la vez. Fue devastador reconocer que nuestro viaje de 7 años juntos había llegado a un final tan amargo, pero también fue liberador tomar el control de mi vida y priorizar mi bienestar y el de mis hijas. El proceso de divorcio fue largo y agotador. Cada paso se sentía como una nueva batalla en una guerra interminable. Hubo innumerables sesiones judiciales, cada una más agotadora que la anterior, en las que tuve que revivir el dolor y la traición una y otra vez. Mi marido me enfrentó en cada paso del camino, negándose a aceptar la responsabilidad de sus actos e intentando presentarse como la víctima. Su determinación de impugnar cada detalle hizo que el proceso fuera aún más agotador y emocionalmente agotador en los tribunales. Detallé el descubrimiento de los tampones, las reuniones secretas con mi cuñada y las mentiras que mi marido había contado para cubrir sus huellas. Mostré las imágenes de la cámara de seguridad que captaban a mi cuñada entrando en nuestra casa con mis hijos,
y presenté los testimonios de mi hermana y mi cuñado para corroborar mis afirmaciones. Sin embargo, el tribunal necesitaba algo más que suposiciones sobre el carácter de mi cuñada. Exigía pruebas concretas de su comportamiento pasado y presente, lo cual no era fácil de obtener. A pesar de estas dificultades, me mantuve centrada en el panorama general. Hice hincapié en el engaño de mi marido y en el abuso de confianza, que eran innegables. El tribunal reconoció la complejidad de la situación y la confusión emocional que había causado. Tras meses de batallas legales e innumerables sesiones judiciales, el tribunal falló a mi favor. Se me concedió la custodia principal de nuestras hijas y a mi marido se le concedieron derechos de visita supervisados. El juez reconoció la necesidad de un entorno estable para las niñas, teniendo en cuenta el engaño y los posibles riesgos que conllevaba. Mirando atrás, esta dura experiencia me enseñó varias lecciones valiosas, que espero que otros puedan aprender. La confianza es la base de cualquier relación y, una vez que se rompe, es increíblemente difícil reconstruirla. Escucha siempre a tu instinto. Si algo te parece raro, probablemente lo sea. La comunicación es clave. Aborda los problemas de frente en lugar de dejarlos enconarse. Y lo más importante, nunca te conformes con menos de lo que te mereces. Mis hijas y yo nos merecemos una vida libre de engaños y traiciones, y estoy comprometida a construir ese futuro para nosotras. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.